realidad lo que yo les voy a proponer va a ser un recorrido bastante rápido y panorámico sobre la historia de la educación argentina, pensando en qué les puede aportar a ustedes en este proceso que van a encarar, digamos, de concurso, ¿no? Entonces, en realidad vamos a hacer una mirada muy panorámica, por un lado, del proceso de formación del Estado. Vamos a trabajar básicamente la relación Estado-sociedad-educación. Ese va a ser el eje de análisis. Vamos a hacer una recorrida histórica desde el proceso de conformación del Estado y por distintos momentos de la historia en los cuales se producen cambios, transformaciones significativas en esa relación entre Estado y educación. Y después vamos espero que podamos llegar a hacer algunos planteos sobre el momento actual, sobre la última década, digamos, las características de la política educativa actualmente. Yo trabajo básicamente en historia de la educación, en la cátedra donde adjunto historia de la educación argentina, pero también trabajo temas de política educacional o de historia de la educación reciente. Estoy en el borde, digamos, entre la historia de la educación y la política educacional. Él toma algunas dimensiones de análisis de la relación entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Y plantea tres grandes momentos, tres grandes periodos, ¿no? Un primer periodo que él denomina Estado o modelo liberal, que es el que se inicia con el proceso de formación del Estado. Uno podría decir, en el caso de Argentina, el proceso de formación del Estado fue un proceso largo, que no tiene una fecha precisa de inicio, ¿no? O sea, uno podría plantear desde 1810, desde el proceso de emancipación hasta 1880, hay un largo proceso de 70 años de conformación de un Estado nacional en Argentina, ¿no? Pero uno puede decir, bueno, a partir del 80 ya hay un Estado nacional consolidado, ¿no? Y ese Estado nacional consolidado, desde la perspectiva de García Delgado y de otros autores también, digamos, lo caracteriza como un Estado liberal. Y podríamos tomar como periodo de referencia, digamos, de la vigencia de ese modelo de Estado liberal entre 1880 y 1930. ¿Tá? O sea, el periodo que va entre 1880 y 1930. Bueno, el periodo que va entre 1880 y 1930 es el modelo que él denomina liberal. Luego hay un periodo que se inicia en el 30. Tampoco digo, cuando hacemos periodizaciones, hacemos cortes que son arbitrarios, ¿no? Sabemos que los procesos históricos no tienen cortes, ¿no? Nosotros, para el análisis, hacemos determinados cortes. Y siempre hay en estos procesos, digamos, transiciones de un modelo a otro, ¿no? Entonces, el modelo que va del 30 hasta el 76, uno podría decir hasta el 75, incluso a nivel internacional, porque estos modelos no difieren mucho de un país a otro, digamos, sobre todo en América Latina, pero digo incluso en Europa. El periodo que va del 30 al 76, al 75 en términos internacionales, el 76 en el caso argentino, es un modelo que podemos denominar como social o benefactor. Benefactor. Es un periodo donde uno puede
advertir que a partir de 1930 cambian las relaciones entre el Estado y la sociedad, se redefinen las características del Estado, pero que tiene su momento más significativo durante el peronismo, ¿no? O sea, digo, en el peronismo se configura, se consolida un modelo de Estado benefactor que incluso el periodo posterior al peronismo, el periodo del desarrollismo, incluso los golpes de Estado, digamos, que se producen a lo largo de ese periodo, no modifican sustancialmente las relaciones más generales que el Estado había establecido con la sociedad y, digamos, las características, digo, de nuevo, los rasgos más generales del propio Estado. Sí se produce un corte a partir del 76, ¿no? Se produce un corte, yo decía recién, en el 75 a nivel de la economía mundial, pero un corte sin dudas en el 76, donde uno puede observar un periodo muy largo de transición entre este modelo de Estado de bienestar, de Estado social, y un nuevo modelo que va a ser el neoliberal, que se va a consolidar en los 90. ¿Ah? O sea, uno puede plantear, hay un texto muy interesante de Pablo Espinó, que se llama El principio del fin, ¿no? Que tiene como la principal hipótesis, y no es el único autor que lo plantea, que el neoliberalismo en la Argentina empezó con la dictadura, ¿no? Es decir, que ciertas características, sobre todo de la política económica del neoliberalismo, se iniciaron con la dictadura del 76, y que la dictadura del 76 de algún modo generó condiciones, ¿no? En forma terrible, por supuesto, para la emergencia de un modelo neoliberal de los 90, ¿no? Los procesos históricos son complejos, son largos, y uno puede decir, bueno, el modelo de Estado neoliberal, él dice, o posocial, se consolida a partir de los 90, ¿no? Y tiene un momento de crisis en el 2001, ¿ah? O sea, un momento en el cual entra en crisis ese modelo y se configura un nuevo modelo. Esto no lo plantea García Delgado, lo estamos agregando nosotros, ¿no? Porque García Delgado llega hasta los 90. Se configura un nuevo modelo que uno podría decir que es un modelo post-neoliberal, o neo-keynesiano, ¿ah? Que llega. Entonces vamos a intentar de algún modo reconstruir este proceso histórico, ¿ah? Les pido que me ayuden porque... Bueno, ¿cuáles son las principales dimensiones que él considera para analizar esta relación y para construir, digamos, esta periodización? Él dice, bueno, una primera cuestión para analizar a lo largo de este proceso es el rol del Estado. Una segunda cuestión es el modelo de acumulación. Cuando hablamos del modelo de acumulación estamos hablando del sistema económico, ¿no? El modelo de acumulación económica, de las características del sistema económico en cada uno de estos periodos. Una tercera cuestión es la mediación política. Es decir, ¿cuáles son las instancias de mediación entre el Estado y la sociedad civil? ¿Qué características tienen? ¿A través de qué espacios de mediación, de relación, digamos, el Estado se vincula con la sociedad civil? Una cuarta cuestión es el modelo cultural. Una quinta cuestión o dimensión es la identidad colectiva. O sea, cómo a lo largo de este proceso histórico se constituyen identidades y qué características tienen esas identidades sociales. Y una última cuestión que agregamos nosotros es la educación, ¿no? Que vamos a ver que de algún modo tiene una relación con estas otras dimensiones, ¿no?
Lo cual reafirma la idea de que pensar la educación implica siempre pensarla en términos políticos, ¿no? Y que además implica siempre pensarla en términos históricos, no por una cuestión de capricho profesional de lo que nos dedicamos a la historia y la política, sino porque la educación, digamos, participa de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, pensar en términos de la conformación de una identidad colectiva sin pensar el lugar que ocupa la educación, y particularmente la educación pública en Argentina, en la construcción de esas identidades colectivas, o sea, cómo se constituye una identidad colectiva si no es a través de otros procesos, no solo de la educación, pero fundamentalmente la educación, ¿no? O sea, la educación pública y particularmente el sistema educativo, la escuela, la educación formal, son un espacio privilegiado para la constitución de identidades colectivas, ¿tá? Entonces, digo, para la constitución de sujetos, para la formación de un sujeto político, para la formación de ciudadanía, para la transmisión de determinados contenidos culturales. Entonces, cuando pensamos en la educación, nos remitimos a cada una de estas dimensiones porque la educación tiene un vínculo no mecánico, no directo, digamos, un vínculo que a veces es complejo, pero con estas otras dimensiones de la relación entre el Estado y la sociedad. ¿Ah? Y en ese sentido, me parece que es importante, digo, pensando en lo que yo les decía recién, que íbamos a intentar pensar probablemente al final de la clase, cómo se producen relaciones entre macro y micropolíticas, cómo se producen relaciones entre, digamos, grandes sistemas educativos o políticas planteadas para el conjunto del sistema educativo, ¿tá? Y sus mediaciones institucionales, sus mediaciones jurisdiccionales, ¿tá? Las mediaciones de distintos actores que participan en el sistema educativo, ¿tá? Que configuran también procesos micropolíticos que no siempre son, vuelvo a decir, mecánicos en relación a las macropolíticas, ¿no? Y que también pueden generar espacios de resistencia, espacios de conflictos, espacios de, digamos, de posicionamientos de los actores en relación a esas macropolíticas. Digamos, ahí hay un juego entre macro y micropolítica. Ese juego entre macro y micropolítica, para mi gusto, es una clave interesante para pensar la gestión, tanto a nivel de supervisores como a nivel de directores. Digo, es una clave interesante pensar cómo se relacionan las decisiones que uno toma en el espacio micro respecto de las macropolíticas, ¿tá? Pensar, bueno, en ese vínculo que yo creo que es complejo, pero que nos echa luz para entender algunos de los problemas que enfrentamos cotidianamente en el sistema y en las escuelas, ¿no? En las instituciones educativas en general. Bueno, volvemos un poquito al panorama histórico. Otra aclaración, digo, para hacer es que cada uno de estos modelos se producen, digamos, al interior de estos modelos, hay momentos de cambio, ¿no? Hay momentos de cambio, por ejemplo, de cambio en el régimen político, por ejemplo, digo, en este modelo liberal hay un momento que uno podría denominar liberal oligárquico previo a la llegada de Irigoyen al poder, previo a la emergencia del radicalismo, digamos, y su vínculo con sectores medios y populares que apoyaron a Irigoyen, ¿tá? Y ahí hay un cambio significativo en el régimen, se pasa de un modelo oligárquico a un modelo democrático, ¿tá? Previa sanción de la ley de sufragio universal y demás, ¿no? Hay un cambio importante. Nosotros cuando hacemos una reducción para hacer un análisis, metemos en una gran bolsa un proceso histórico que es mucho más complejo, ¿no? Pero lo que sí se puede ver es que en líneas generales los rasgos más importantes de estas dimensiones del Estado no se modifican sustancialmente, ¿tá? Lo mismo cuando hablamos de modelo social o benefactor, no es lo mismo, digamos, la etapa nacional popular del peronismo que la etapa del desarrollismo, que la etapa que varios autores denominan burocrático-autoritaria, digamos, de los gobiernos de Onganía, Levington. Digo, hay en el medio cambios de régimen, cambios desde periodos democráticos a
golpes de Estado, hay, digamos, cambios significativos a lo largo de ese proceso, pero el Estado mantiene ciertos rasgos. Lo mismo en este periodo neoliberal, digo, no es lo mismo la dictadura militar que el alfonsinismo o que el menemismo, ¿no? Digo, tenemos diferentes procesos históricos al interior de estos modelos. Bueno, ¿qué características tiene el Estado o cuál es el rol del Estado en este primer periodo liberal entre 1880 y 1930? El Estado aparece como garante de derechos individuales, ¿no? Ese es el componente fuertemente liberal del Estado. La idea de un Estado que garantiza ciertos derechos, sobre todo los derechos civiles inicialmente, luego los derechos políticos. Hay todo un debate en el proceso de formación del Estado respecto de esos derechos, ¿no? Fíjense que, digamos, uno podría decir el padre de la Constitución, que es Alberti, plantea claramente esta distinción, ¿no? Y dice, bueno, los derechos civiles tienen que ser para todos, los derechos políticos no. Los derechos civiles tienen que estar garantizados para todos para que podamos incorporar a esta nación en el concierto internacional y para que podamos incorporarnos en el mercado mundial y para que podamos generar una nación y una sociedad moderna, ¿no? Lo cual implica un cambio cultural muy importante. Pero los derechos políticos tienen que estar solo reservados a la élite, ¿no? O sea, los derechos políticos en manos de los sectores populares son para perder un riesgo. Y él dice, bueno, tenemos que hacer una república, pero tenemos que hacer una república posible, no tenemos condiciones para una verdadera república. Vamos a hacer una constitución que tome como modelo, digamos, las constituciones de las repúblicas modernas, ¿no? Pero con el cuidado de que no tenemos todavía condiciones de madurez suficientes para hacer una república verdadera y vamos a hacer una república posible. Y esto implica garantizar derechos civiles para todos, pero derechos políticos solo para las élites. Entonces, garante de derechos individuales. Hay una fuerte separación en este proceso entre Estado y sociedad, ¿no? Es muy difícil encontrar esferas en las cuales el Estado y la sociedad se hayan vinculado directamente. Casi uno podría... Sí. Perdón, ¿podés repetir eso que es escrito? Sí, que hay una fuerte separación entre Estado y sociedad a lo largo de este periodo. No hay espacio, digo, casi uno podría decir que el único espacio, pensando en la sociedad civil en su conjunto, ¿no? Pensando no en la relación entre la oligarquía, digamos, la élite dominante y el Estado, que era una relación totalmente estrecha, ¿no? Sino pensando en la relación entre el Estado y el conjunto de la población, el conjunto de la sociedad. En realidad, digamos, casi que uno podría decir que a lo largo de todo este proceso, el único espacio claramente delimitado de relación entre el Estado y la sociedad es la escuela, ¿no? O sea, para buena parte de la población, la escuela pública constituye ya no solo el ámbito privilegiado, casi el único ámbito de vínculo entre el Estado y la sociedad, ¿no? Y eso se materializa, por un lado, en el proceso de formación del sistema educativo, que fue un proceso muy exitoso, entre comillas, en la Argentina, porque rápidamente, ¿no?, hubo una voluntad política de configurar un sistema y de extender la educación pública en todo el territorio, ¿no? Yo siempre le digo a los alumnos de la facultad que nosotros empezamos la materia discutiendo, tomando a Alberti y Sarmiento como dos figuras fundantes, digamos, del Estado en la Argentina, y planteando, bueno,
las diferencias entre Alberdi y Sarmiento en relación a la educación, ¿no? Que son diferencias que uno puede rastrear históricamente, que empiezan allá, pero que debates que se continúan hasta hoy, ¿no? Sarmiento planteando como única, casi como algunos dicen, bueno, en soledad, en el momento en que estaban pensando una nación. También hay que ubicarlo, claro, en un contexto en el cual el Estado Nacional no existe. Nosotros hablamos de Estado Nacional. Nosotros desde acá, haciendo un análisis, decimos, hablamos del Estado Nacional. En realidad, el Estado Nacional no existía en 1850, cuando Sarmiento y Alberdi estaban pensando, con la generación del 37, estaba pensando un proyecto de nación, ¿no? Y lo que hace esa generación es pensar distintos proyectos de nación, cada uno de ellos, digamos, con características, con algunas cuestiones comunes, pero con muchas diferencias entre ellos, ¿no? Y una diferencia sustantiva era cómo miraban la educación, ¿no? Sarmiento planteaba la educación pública a través de la escuela, tomando el modelo norteamericano, planteando de algún modo una implantación, digamos, de ese modelo en la Argentina, pero planteaba la estrategia de conformación de un Estado moderno, de una sociedad moderna, de sujetos civilizados, la oposición a esta civilización barbaria, de la cual vamos a hablar también, digamos, resolviéndose a través de la escuela, a través de la educación, apostando a que la escuela pública era la estrategia de conformación de un sujeto político, ¿está? Alberti decía, no, en realidad no hace falta, si ustedes por ahí leen las bases de Alberdi, el capítulo que tiene que ver con educación, lo que él dice es, hay que pensar en una educación espontánea. Lo que hay que hacer, esta idea de que gobernar es poblar, lo que hay que hacer es traer inmigrantes, que esos inmigrantes vengan con sus costumbres, sus hábitos, sus formas culturales, y los transmitan espontáneamente a esta población. La escuela no es la estrategia, al contrario, es peligrosa. O sea, él lo dice explícitamente, dice, en realidad, ¿qué vamos a hacer? Digamos, generando una escuela pública. Vamos a generar problemas políticos, vamos a generar expectativas en sectores sociales que no van a tener, que después no van a tener acceso, vamos a generar conflictos. Entonces lo que él dice es, no es la escuela el camino es la inmigración y sí la educación, pero la educación informal, la educación a través de espontánea, a través de la práctica y a través del contacto con estos inmigrantes que van a traer hábitos, digamos, culturales, pautas, normas, pautas, hábitos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿No? Bueno, esa discusión que es muy fuerte, ¿no? entre Sarmiento y Alberdi, en 1884, cuando se debate la ley 1420, estamos hablando del 50, a mediados de los 80, ya con un Estado Nacional consolidado, cuando se discute la ley 1420, nadie pone en cuestión la necesidad de la escuela. Nadie pone en cuestión incluso que esa escuela sea estatal, más allá de que sí hay una disputa feroz entre liberales y católicos respecto de la enseñanza de la religión, hay una disputa feroz entre liberales y católicos respecto de la idea, digo, no sé si tan feroz, pero hay una disputa sobre qué va a pasar con la educación privada, qué va a pasar con los particulares, cómo el Estado va a reconocer o no estas formas de educación, pero en realidad, digamos, tanto unos como otros están totalmente convencidos que la escuela es una estrategia necesaria y fundamental. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la escuela parece como prácticamente el único ámbito que va a tener una extensión en todo el territorio, que va a llegar a las mayorías muy rápidamente, ¿no? Sin desconocer que siempre hay exclusión, ¿no? Siempre hay sectores que quedan excluidos de la escuela, incluso en los momentos en que la escuela ha sido mucho más activa y que los procesos de escolarización han sido muy amplios, siempre ha habido sectores excluidos. Pero la escuela es el ámbito central de vínculo entre el Estado y la educación, ¿no? Y digo, eso hasta se materializa en los edificios escolares, ¿no? Cuando uno va por Humahuaca y ve una escuela normal,
¿no? Y ve que esa escuela normal tiene las mismas características arquitectónicas, de imponente, digamos, en su estructura, en su arquitectura, que la que uno puede encontrar en otras provincias. Y uno dice, bueno, acá esto es el Estado, ¿no? O sea, esto es la escuela, pero esto es fundamentalmente el Estado presente, materializándose ahí, ¿no? El Estado Nacional. Sí, hablamos del Estado Nacional. Después vamos a hacer una parte con las provincias y con Córdoba en particular. Pero el Estado Nacional, o sea, es la presencia del Estado mucho más patente, clara, digamos, y materializada que en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos hubo más disputas. Entonces, hay una fuerte separación entre Estado y sociedad, y el modelo de acumulación es el modelo agroexportador, ¿no? El eje estaba puesto en la inserción en el mercado mundial, el eje estaba puesto en los efectos que había tenido la revolución industrial en Europa y la necesidad de Europa de ampliar sus mercados, ¿tá? Y por lo tanto el eje estaba puesto en incorporarse al mercado mundial, pero con un rol muy claro, ¿no? Desde ese lugar, o sea, para nuestros países, desde el lugar de exportar materias primas, importar productos elaborados, por lo tanto en un modelo, digamos, dependiente respecto de los países centrales, ¿no? Las formas de mediación política, inicialmente una democracia restringida, en realidad, lo que decía yo recién, digamos, una república, pero una república donde las mayorías estaban excluidas de la participación política, y luego una ampliación, ¿no?, de la participación política a partir, sobre todo, de los sectores medios, a partir de el sufragio universal, que no era tan universal, porque solo votaban los varones, las mujeres no, y de la emergencia del radicalismo, digamos, como un partido, como el primer partido de masas, digamos, como el primer partido que incorporaba a estos sectores a la esfera política. El modelo cultural. Digo, hay una consigna de todo este proceso que es la consigna del orden y progreso, ¿no? Una consigna que va a tener determinadas características, en el sentido, digo, va a ser la consigna típica del positivismo, va a ser una consigna que va a plantear primero el orden y después el progreso, ¿no? O sea, solo se puede llegar al progreso a partir del orden. Y plantear el orden implica consolidar un Estado central por encima de las autonomías provinciales, consolidar un Estado central en disputa con los caudillos, en disputa con los caudillos como representación, digamos, de esas autonomías provinciales, ¿tá? Consolidar un orden no solamente a través no solo en términos simbólicos, sino también en términos materiales, ¿no? Porque digo, también consolidar un orden implicó acabar con el indio, ¿no? O sea, consolidar un orden implicó que todo lo que hiciera ruido en esta relación civilización-barbarie, ¿no? Esta relación que Sarmiento plantea como también digo, como una consigna muy fuerte, ¿no? Una oposición muy clara entre civilización y barbarie. Lo civilizado tiene que ver con lo moderno, con determinados... ¿Cómo? Con lo de afuera. Claro, con determinados hábitos, con determinadas pautas de conducta, con determinadas formas de producción y de inserción a ese mercado, con determinadas formas de consumo, ¿no? Sarmiento en eso es muy a veces muy gráfico, ¿no? Cuando él dice en algunos de sus textos, dice, bueno, a ver, ¿cómo se mide
qué tan moderna es una sociedad. Y bueno, veamos cómo se viste la gente, veamos cuántos metros de tela de lino se usan, ¿no? ¿Y qué pasa con estos gauchos harapientos que no tienen las pautas de consumo que requiere esa sociedad moderna, ¿no? Entonces digo... Sangre sirve solamente para fertilizar la tierra. Bueno, digo, pero por otro lado también, sí, pero también, digamos, hay una apuesta en la educación como acción civilizatoria, ¿no? O sea, la educación precisamente lo que hace es constituir a un sujeto bárbaro, salvaje, civilizado, ¿tá? Y en todo caso, la idea de educación popular, la idea de educación para todos, la idea de una escuela que incorpore a todos, que tiene un componente democrático muy fuerte, ¿no? Para ese momento, que tiene un componente democrático muy fuerte, pensar en la educación común, incorporando a distintos sectores sociales, incorporando hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Digo, Sarmiento también está disputando con un modelo previo, ¿no? Pero digo, esa idea supone, bueno, la educación constituye un sujeto civilizado y el que queda afuera, y con ese sí hay que, no queda otro camino que asesinar, ¿no? O sea, el que no se adapta a este modelo, no queda. ¿Ah? Entonces, la idea de orden y progreso, el individualismo como un valor propio del liberalismo, ¿no? O sea, la idea de... Y la libertad, pero una libertad siempre puesta entre comillas, ¿no? O sea, la libertad entendida como esto, como garantizar derechos civiles, ¿tá? Pero siempre restringida esa libertad, ¿tá? Pero digo, uno podría pensar en el modelo cultural a partir de estas claves. Las identidades colectivas. Perdón, más ligado a la propiedad privada. Claro, por eso, o sea, cuando pensamos en términos de derechos civiles, fundamentalmente el primero, el primordial, es esto, garantizar, digamos, un sistema capitalista, y por lo tanto garantizar derechos de propiedad, y por lo tanto garantizar una inserción en un mercado mundial desde una perspectiva del capitalismo, ¿no? Sí. Bueno, identidades colectivas. En primer lugar, y un elemento central de esa identidad colectiva es el ciudadano. ¿Ah? Digamos, la conformación de un ciudadano, la conformación de un sujeto político, la conformación de un sujeto que tenga... que construya primero una identidad nacional, ¿no? Con todo lo que eso significa también, porque esa identidad nacional no está fija, no está dada, no está determinada, sino que es construida y hay disputas sobre esa identidad nacional, ¿no? O sea... Y la escuela venía a cumplir un rol también. Bueno, vamos, por supuesto. Y también digo la ciudadanía desde diferentes perspectivas. Digo, no es lo mismo pensar la ciudadanía en los términos alberdianos, decir, bueno, vamos por una república posible donde los derechos políticos son garantizados solo para las élites, que en el modelo sarmientino, que incluso plantea, bueno, el voto femenino. Sarmiento adhería, digo, ¿no? Es una idea de ciudadanía mucho más. Menos latifundio. Claro, obviamente en el esquema de Sarmiento, en términos de proyecto nacional, todos compartían la necesidad de insertarse en un mercado mundial. Todos compartían la necesidad de constituir una sociedad, un sistema capitalista. Todos compartían la necesidad de construir un Estado nacional fuerte, ¿tá? Ahora, todos compartían la inmigración, o la mayoría de la generación del 37 compartían, digamos, la estrategia de la inmigración como la estrategia más importante para modernizar esta sociedad, ¿tá? Ahora, en la perspectiva de Sarmiento era tomar el modelo norteamericano, donde la distribución de la tierra era en pequeñas o medianas unidades de producción, asignadas a familias de inmigrantes, donde el Estado iba a tener un rol, digamos, en
darle tierra a esos inmigrantes, ¿tá? Y no generar grandes extensiones de tierra y concentración de riqueza, digamos, Y ya las había. en una oligarquía, Claro. sino en un modelo mucho más democrático en ese sentido, digamos, como el norteamericano, ¿no? Como el norteamericano, como modelo que a él lo nubiló. nubiló, ¿tá? He visto el progreso, lo he visto funcionando. Claro, totalmente. Pero digo, un eje está puesto acá, en la Constitución de Ciudadanos, y obviamente la educación tiene un papel central en eso. Y por otro lado, ¿no? Una identidad colectiva en la cual se incorporaban, bueno, el inmigrante, las colectividades, ¿no? O sea, a partir de la ola inmigratoria, la incorporación de diferentes colectividades, que tampoco va a ser tan sencilla y que también va a tener una disputa muy fuerte en términos educativos, ¿no? Inicialmente buena parte de estas colectividades no querían generar a su hijo a la escuela pública, querían generar sus propias escuelas, no querían que la escuela transmitiera determinados contenidos que tenían que ver con esta identidad nacional, sino, por supuesto, sino mantener su lengua, mantener sus tradiciones, mantener su cultura y transmitir su cultura. Y en ese sentido, así como decimos, el Estado tuvo un lugar central de democratización, constituyendo un sistema educativo que rápidamente se expandió, también decimos el Estado tuvo una fuerte concentración de poder, ¿no? En todo caso en disputa con la Iglesia Católica, que era su principal adversario, ¿tá? Para imponer una identidad colectiva determinada, ¿no? Para imponer esta idea de ciudadanía, para imponer determinados contenidos, ¿no? Si ustedes leen, yo no lo traje, yo iba a traer y no lo traje, si ustedes leen el artículo de la ley 1420 que define el mínimo de enseñanza, ¿no? Que eso es el currículum en ese momento. Digo, uno puede pensar en términos, ahí no pensamos en términos de diseño curricular. Ese artículo de la ley es lo que define el mínimo de enseñanza, define el currículum, y la otra pata del currículum en ese periodo fue la formación docente, digamos, la formación de maestros a través de la escuela normal, a través del normalismo como corriente pedagógica, que le puso carne a ese currículum, ¿verdad? Y que generó, no sin disputas, porque también las hubo, un modelo de docente que fue, defensor de ese modelo de escuela, defensor de esa escuela pública, ¿no? Y que fue central como estrategia para configurar un currículum. O sea, ¿cómo podemos pensar que en un territorio tan extenso, con una población tan heterogénea, con una cantidad, digamos, de inmigrantes que se incorporaron, digamos, muy grande, haya sido tan exitoso, digamos, la estrategia del Estado a través de la escuela, ¿no? Si no es a través del maestro, como quien hacía carne ese currículum. Bueno, volviendo al artículo de 1420, uno encuentra en ese artículo, voy a tratar de acordarme casi de memoria de lo que dice, pero básicamente lo que dice la ley es el mínimo de enseñanza está compuesto por lectoescritura, cálculo, conocimiento de los números de las principales operaciones matemáticas, de los números racionales, etcétera, ¿está? Después dice historia de la República y nociones de historia general, geografía de la República y nociones de geografía general, civismo, conocimiento de la Constitución, conocimiento de la ley de pesos, monedas y medidas, ¿está? O sea, uno ve ahí el eje puesto en la conformación del sujeto político, ¿no? El eje puesto en formar un ciudadano que conozca la Constitución, la historia, la versión escolar de la historia, ¿no? También, y la versión hegemónica de la historia, ¿no? O sea, el propio Mitre, que había sido uno podría decir el primer presidente de un territorio unificado, fue el primero en escribir una historia oficial y decir esta es la historia que se tiene que enseñar en la escuela, ¿está? Y en esa historia, bueno,
Buenos ¿Y la Aires geografía? tenía un lugar central, ¿no? El caudillo los caudillos eran bárbaros y salvajes, y los liberales eran ilustrados y demás. Digo, una versión de la historia que después se transmite a bárbaro, mira. Y se escribió una Perfecto. geografía especial. Miren, el mínimo de instrucción obligatoria comprende las siguientes materias: lectura y escritura, aritmética, las 4 primeras reglas de los números enteros y el conocimiento del sistema métrico decimal y la Ley Nacional de Monedas, Pesos y Medidas. Geografía particular de la República y nociones de geografía universal. Historia particular de la República y nociones de historia general. Idioma nacional, moral y urbanidad, nociones de higiene, nociones de ciencias matemáticas, físicas y naturales, nociones de dibujo y música vocal, gimnástica y conocimiento de la Constitución Nacional. Para las niñas será obligatorio además el conocimiento de labores de mano y nociones de economía doméstica. Para los varones, Ahí para mí no se corte menos el conocimiento de los ejercicios y evoluciones militares más sencillas, esa yo no la pruebo. Y en las campañas, nociones de agricultura y ganadería. ¿Tá? Bueno, esta es la definición del currículum de la escuela primaria. ¿Tá? Esta es la definición que uno ve claramente hacia dónde va, hacia la constitución de un sujeto político, hacia la constitución de un sujeto civilizado, por eso lo de urbanidad, higiene, moral, etcétera, etcétera, ¿no? A la constitución de un sujeto moderno que constituya, digamos, que sienta parte de esta entelequia que es la nación, porque en realidad, digamos, ya en 1884 no era una entelequia, pero digo, en este proceso de formación del Estado, bueno, los cordobeses nos sentíamos cordobeses, los salteños, los cusqueños, pero no había una identidad nacional constituida, ¿no? Después de la emancipación. Entonces, a constituirse como sujeto político, como parte de esta identidad nacional, y por otro lado, claramente una distinción de género y claramente una distinción entre escuela rural y escuela urbana. ¿Ah? Bueno, muchísimas gracias. Entonces, decimos, el eje está puesto acá, ¿no? Y en la educación decimos una educación laica, entre comillas, común, gratuita, obligatoria, una educación homogeneizante, fuertemente homogeneizante, ¿tá? Una educación centralizada, ¿no? Donde el Estado Nacional tiene un lugar fundamental, y una educación también fuertemente ritualizada, ¿no? Porque justamente, además de la transmisión de estos contenidos, ¿no? De esto que sería el currículum escrito, el currículum explícito, lo que está planteado, digamos, como objeto de enseñanza, hay también una serie de prácticas que la escuela transmite, que formarían parte de lo que hoy llamaríamos un currículum oculto, no explicitado, ¿no? Que no está, o que, digo, está en la medida en que se habla de moral, de urbanidad, de higiene, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, una serie de prácticas muy consolidadas en el sistema, muy consolidadas en la formación de los maestros. ¿Ah? Uno puede rastrear cómo en la propia formación, digamos, cómo el normalismo constituyó una serie de prácticas y de rituales que estuvieron presentes en la formación del maestro como modelo a seguir, ¿tá? Y que configuraron también un objeto de enseñanza, un objeto muy fuerte de enseñanza, ¿tá? Cuando nosotros hacemos este tipo de lectura, siempre nos quedamos analizando lo que llamaríamos el modelo hegemónico, ¿no? O sea, siempre nos quedamos analizando los aspectos del modelo dominante, del modelo hegemónico, del modelo que el Estado pudo proponer e imponer en muchos casos. Siempre también tenemos que tener la advertencia de que hubo propuestas alternativas, posiciones, digamos, prácticas diferentes, posturas que cuestionaban ese modelo, ¿no? O sea, y a veces, por lo menos las historias
oficiales de la educación durante mucho tiempo negaron esas experiencias, negaron esas prácticas o las pusieron en los márgenes, en los bordes, ¿no? Uno encuentra referencia, qué sé yo, por ejemplo a Vergara, que era un inspector de la provincia de Buenos Aires, que tuvo una propuesta mucho más democrática, de participación de los estudiantes, de conformación, digamos, de espacios de participación estudiantil, etcétera, etcétera, y que quedó en la historia ahí en un rengloncito, hasta que lo recuperó Adriano Puigros hace ya varios años, pero digo, como el loco Vergara, que así se lo denominaba, un tipo que terminó exonerado, echado del sistema, ¿no? Y con ese mote, ¿no? De loco, porque planteó una propuesta alternativa a ese modelo hegemónico, ¿no? Y como eso podemos encontrar, sobre todo, en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo, digamos, a partir de la emergencia de la escuela nueva como movimiento pedagógico, una cantidad de experiencias, ¿no? Que realmente cuestionaron ese modelo hegemónico, plantearon otro tipo de vínculo, plantearon otro tipo de relación, plantearon otro tipo de rol para la escuela y para el docente, otro tipo de relación con los estudiantes, y que tuvo un componente político muy fuerte, pero también que fueron sistemáticamente excluidas, relegadas. Entonces, digo, hubo alternativas, hubo otras posiciones, hubo otros discursos, ¿no? Y lo que uno se tiene que preguntar en términos históricos, pero también pensando en el presente, es bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué esos discursos, por qué esas alternativas no pudieron constituirse hegemónicas, ¿no? O sea, ¿qué cuestiones políticas, qué sectores, qué posiciones disputaron y ganaron la pulseada, digamos, en relación a esas experiencias pedagógicas, ¿no? Una preguntita, profesor. Sí. ¿La gradualidad se decidió en esta época también? Sí. ¿La Sí. disputa por la gradualidad? Sí, La cuestión que tiene que ver con los formatos que se eligieron para enseñar. Básicamente, digamos, la gradualidad es una de las características de la propia ley del 420, ¿no? Que plantea una escuela graduada, en el caso de primaria, y en el caso del secundario, el modelo hegemónico fue el de los colegios nacionales, ¿no? Modelo que vinculados, donde los colegios nacionales surgen vinculados a la universidad fundamentalmente, como escuelas preparatorias para la universidad, modelos humanistas de bachillerato humanista, ¿no? Modelos de formación de élite, modelos donde estaban orientados, digamos, inicialmente a la formación de las élites, ¿no? No siempre, y eso es una, ya que lo conversamos, lo agrego un dato, no siempre cuando hablamos de élite, en el periodo, no estamos hablando ya de 1880 a 1930, digo, en el periodo de formación del sistema, nosotros tenemos cuatro instituciones que configuran el sistema, ¿no? Y que fíjense, la lógica de construcción del sistema es opuesta a la que uno podría pensar como la más conveniente, conveniente en este sentido. Digo, uno podría pensar, bueno, a partir de la escuela primaria extendida, hubo presión, demanda para configurar una educación secundaria, y a partir de una escuela secundaria extendida hacia la superior. En realidad la lógica es totalmente opuesta, ¿no? La primera institución educativa en América Latina es la universidad, que es la institución que traen, digamos, durante la etapa colonial para la formación de las élites. A partir de la universidad, o alrededor de la universidad, se configuran estos colegios preparatorios, en el caso de Córdoba, de Montserrat, digamos, como institución preparatoria para la universidad. Luego en Entre Ríos también, digamos, el de Concepción del Uruguay, y luego, ¿no?, en Buenos Aires, el Colegio Nacional de Buenos Aires, creado para la formación de una élite y creado como una estrategia política, ¿no?, fue Mitre, en la presidencia de Mitre, en 1862, cuando se logra unificar el territorio de la Confederación con Buenos Aires,
Mitre lo primero que hace es crear un colegio nacional y pensar una estrategia donde el colegio tiene internado, vengan las élites del interior y se formen en Buenos Aires, ¿no? Donde le demos becas a los miembros de las élites del interior porque no siempre eran ricos. O sea, eso también hay que tener en cuenta que las élites del interior a veces estaban empobrecidas, digamos, ¿no? Pero que tuvieran el apoyo del Estado a partir de becas para traerlos a Buenos Aires y formarlos en Buenos Aires, porque la idea era formar a una élite liberal que se sumara a este proceso de conformación de un Estado nacional, ¿no? Y pone ahí, digamos, esa es la primera estrategia. Después las élites locales empiezan a querer a sus propios colegios nacionales en cada provincia, y entonces se crean rápidamente colegios nacionales en todo el territorio sobre la base del modelo de Buenos Aires. O sea, el modelo organizacional, curricular y demás es el del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿tá? Entonces digo, y también, obviamente, graduado no en el sentido de los grados en primaria, sino en el sentido del modelo escolar del secundario. Hay un autor que se llama Hunter, que hace un análisis interesante sobre esto, ¿no? Lo que él dice es, en el proceso de formación de los sistemas educativos modernos, ¿no? Confluyen dos tendencias, ¿no? Dos movimientos. Un movimiento es el de formación de los estados burocrático-administrativos, digamos, de estados que tienen que ejercer la dominación, ¿no? En territorios amplios y en grandes poblaciones, ¿no? Donde ya el esquema de dominación medieval, digamos, del señor feudal con sus siervos, que podía mirarlos y dominarlos directamente, se rompe, porque esos estados ya no pueden ejercer una dominación directa, ¿no? Y entonces lo que dice Hunter es, tomando lo de Foucault, digamos, es hay que generar estrategias para el autocontrol. O sea, hay que generar estrategias para que el sujeto esté controlado por el Estado, ¿no? O por esos estados burocrático-administrativos, pero que se autogobiernen, ¿no? Para que el sujeto se autogobierne ya no hay un ejercicio directo de la dominación, ¿no? Sino que es indirecto, y ahí la escuela va a tener un lugar central. Esa es una vertiente. La otra vertiente, dice él, es la pastoral cristiana. Primero protestante y también católica, pero digamos de la Contrarreforma. Ustedes saben que las primeras escuelas populares fueron en Europa, en países protestantes, y surgieron muy vinculadas a la iglesia, ¿no? A las escuelas que primero fueron dominicales y después se hicieron semanas, digamos, se hicieron diarias, ¿no? Y ese modelo era el modelo del maestro, transmitiéndole a un conjunto de niños, no más que contenidos específicos, ¿no? más que determinados, que también, obviamente que también los transmitían, pero transmitiéndole valores, conductas, formas de autocontrol. De nuevo, formas de pensarse a sí mismo, de reconocerse a sí mismo y de autocontrolarse. Entonces lo que él dice es, estos dos movimientos, que no necesariamente tienen que ver uno con el otro, confluyen, ¿no? Porque el Estado necesita de una institución que forme un sujeto que se autocontrole, y la pedagogía pastoral cristiana le ofrece el modelo y le dice, bueno, acá está, digamos, el modelo es este, ¿no? El modelo es un maestro que controle, discipline. Si uno piensa en la formación de los docentes, si uno piensa en el organismo particularmente, hay un fragmento que también después en todo caso se los mando, un fragmento de una carta que Víctor Mercante le escribe a su maestro. Víctor Mercante es un normalista, egresado de Paraná, que después crea la Facultad de Ciencias de Educación de La Plata, que va a ser uno de los ideólogos de la Reforma Saavedra Lama, o sea, y va a plantear en La Plata un modelo fuertemente positivista de medición de... Lombrosiano. Claro, exactamente, lombrosiano, de medición de cráneo, para determinar y clasificar a los alumnos, ¿no? Donde dice, bueno, fíjense lo que él llega a plantear. O sea, él dice, en realidad,
él está tratando de imponer la ciencia de la educación como campo científico, ¿no? Pues es la primera facultad de ciencia de la educación que tiene el país, y él quiere plantear esto, la educación como ciencia, ¿no? Desde una perspectiva positivista, y donde él dice, bueno, el maestro debería ser quien haga un seguimiento del alumno, ¿no? A partir de una serie de instrumentos que él crea, algunos de laboratorio de painología, que se llamaba el laboratorio que tiene en La Plata, pero otros de fichas, tablas, donde el maestro tiene que registrar, ¿no? Una cantidad de datos sobre los alumnos para poder hacer un seguimiento de ese alumno en términos de su evolución, ¿no? Pero donde la evolución del alumno está fuertemente determinada por sus características biológicas, por su raza, ¿tá? Y bueno, y ese es un techo que él dice, bueno, la educación puede, el individuo puede desarrollarse, pero hasta ahí, hasta donde le permite su fenotipo, claro. su genotipo. ¿Ah? Bueno, fíjense que ese personaje de la historia de la educación, que es muy interesante para estudiarlo, porque además estudia los adolescentes y demás, cuando va a Paraná a la escuela normal, le escribe una carta a su maestro donde le dice cosas, digo, no tengo el texto, pero donde le dice, bueno, aquí me tiene, le dice, aquí me tiene don Bernardo. Uno supone un don Bernardo que ni siquiera era maestro, un don Bernardo seguramente sin título, en una escuela rural, etcétera, etcétera, ¿no? Y él le dice, bueno, aquí me tiene, menos salvaje, ¿no? Así empieza la carta. Aquí me tiene, menos salvaje. Y le empieza a contar lo que pasa en la escuela cotidianamente. Y le dice, bueno, todo está controlado, nos vigilan permanentemente, el dedo de Miss Armstrong determina todo tiene un tiempo, y todo se reduce a la lista de calificaciones, donde al final el que aprueba se queda y el que no aprueba se va, y ya todos lo sabemos, y entonces dice, bueno, sistema yankee, la masa, dice, digamos, el control de la institución sobre la masa, ¿no? Y él lo hace desde una perspectiva, en ese momento, crítica, digo, en el sentido mostrando cómo está padeciendo, digamos, cómo está padeciendo, ¿no? Lo que después él va a proponer desde otro registro, ¿no? Mucho más científico, pretendidamente científico. Pero lo que digo es, más allá de que justamente haya sido ese personaje, en realidad, digamos, el normalismo tiene una pauta muy clara de cómo, digamos, la base de la formación del maestro es los mismos contenidos que yo les leí recién. Entonces, si ustedes analizan el plan de estudio de la Escuela Normal de Paraná y lo comparan con la 1420, Paraná 1870, 1420, 1884, o sea, primero Paraná, primero la formación del maestro, ¿no? Pero si uno compara el plan de estudio de la Escuela Normal con la 1420, los contenidos son los mismos. Es decir, el maestro tiene que saber lo que tiene que enseñar y no más. Sarmiento les dice Y lo que sí tiene que saber, aparte de ese mínimo de conocimientos que él va a tener que transmitir en el aula, lo que tiene que saber, sí, es cómo enseñarlo, y el cómo enseñarlo, esa pata fuerte metodológica, digamos, en la formación de los docentes, con una presencia muy fuerte y una práctica. Por eso la Escuela Normal, con su anexo, digamos, para desarrollar una práctica, ¿no?, a lo largo de la formación, supone estrategias de control, digamos, muy fuerte. Entonces digo, una presencia muy ritualizada, ¿ah?, aunque estos rituales hayan sido laicos y no religiosos, ¿no? Bueno, y un sistema que, como yo les decía recién, va a tener una estructura muy clara, ¿no?, que se va a configurar relativamente rápido, que uno puede decir, principio del siglo XX, 1910, hay una estructura configurada con estos niveles, un primario, un secundario fuertemente de bachillerato pensado
en la inserción en la universidad y un sistema de educación superior universitaria, y por otro lado la escuela normal como estrategia de formación de docentes, como institución especializada en la formación de maestros. ¿Está? Esa va a ser la estructura básica del sistema, y va a ser una estructura que no se va a modificar muy rápidamente. Ya lo vamos a ver. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo. Mal, re mal. Así que dale así como... Modelo social o benefactor, decimos 1930-1976, básicamente el peronismo como el momento clave, digamos, de esa etapa. El Estado pasa de ser garante de derechos individuales a ser garante de derechos sociales. Hay una fuerte relación, interpenetración entre Estado y sociedad civil. ¿Ah? Sí, después Sí, yo lo mando. Eso me lo manda a mí, Juan. Yo lo mando y Nosotros después. lo colgamos en la página. Lo van a tener en el aula. Fuerte relación entre Estado y sociedad civil. Lo podemos ver preguntándonos acerca de la vida cotidiana de los sujetos. O sea, ¿dónde estaba presente el Estado? Pensemos en el peronismo y pensemos en la vida cotidiana de los sujetos, ¿no? Colonias de vacaciones, espacios de deporte, espacios de participación política, espacios de participación sindical. O sea, pensamos en el Estado presente en la vida cotidiana, digamos, donde es muy difícil separar dónde está el Estado y dónde está la sociedad civil, porque hay un vínculo muy estrecho entre Estado y sociedad civil. Nada que ver con el modelo anterior, ¿está? Un modelo de industrialización sustitutiva, un modelo que en el marco de las guerras mundiales y de la redistribución que eso supone, digamos, geopolítica, pone a nuestros países en un lugar de necesidad de producir lo que antes se importaba, y por lo tanto de generar con el Estado como un actor central un modelo de sustitución de importaciones, ¿da? Formas de mediación política, partidos de masas, Voto femenino. partidos programáticos, programáticos en el sentido de que no se piensa, digo, el partido político primero excede el partido, ¿no? O sea, la idea del movimiento, la idea de movimentismo es una idea central, digamos, para este periodo, porque en realidad hay una acción de mediación política que no solo tiene que ver estrictamente con lo partidario, sino que tiene que ver con distintas esferas de la sociedad, ¿no? Donde se incluyen los jóvenes, las mujeres, los obreros, etcétera, etcétera. Y los ¿tá? niños. Los niños, Empieza a ser nombrado. por supuesto. Y donde los partidos, fundamentalmente el peronismo, pero digo, en general los partidos se tornan programáticos en el sentido de que empiezan a establecer programas de gobierno, porque además la forma de mediación, digo, ya tiene que ver con las masas populares y por lo tanto el voto requiere determinada línea ideológica y determinada línea de programa, de acción programática futura, ¿no? Incorporación de sectores populares. El modelo cultural, si acá era el individualismo y la libertad, acá el igualitarismo, ¿no? Que aparece como un valor muy fuerte, y que también va a tener, después lo vamos a ver, un vínculo muy fuerte con la educación. La identidad colectiva, el trabajador, central, digamos, como forma, como constitución de una identidad colectiva propia de este modelo de Estado, ¿no? Y la idea de movilización de las masas. Bueno, educación. Digo, ¿qué es lo que hace el peronismo? Primera cuestión, digamos, una expansión del sistema educativo muy fuerte, ¿tá? Una expansión que supone
por un lado, reconocer como parte de esos derechos sociales a la propia educación. Por otro lado, apoyar, digamos, desde el sistema educativo ese proceso de industrialización sustitutiva y por lo tanto, digamos, la idea de formar a un trabajador. Ojo, que un trabajador que no pierde su condición de ciudadano, ¿no? O sea, no es un trabajador que solo va a tener una educación técnica, una formación para el trabajo, sin componentes políticos. Van a ver con fuertes componentes políticos, por lo tanto un trabajador que suma a su condición de ciudadano, digamos, la del trabajador. Una expansión que tiene que ver con la incorporación de sectores que habían estado totalmente excluidos del sistema educativo previamente, mujeres, adultos y sectores obreros, ¿tá? Y el diseño, volviendo al sistema, de toda una línea dentro del sistema educativo específica para esos sectores, ¿tá? Entonces uno puede reconstruir las políticas educativas del peronismo planteando a lo largo de todo, digamos, todo un sistema paralelo, entre comillas, ¿no? Digamos, fuertemente impulsado por el Estado, sostenido por el Estado, pero destinado a esos sectores populares, ¿tá? Que incluye la escuela técnica de nivel secundario, que incluye las misiones monotécnicas, que incluye la formación profesional, digamos, y que llega hasta la Universidad Obrera, ¿tá? O sea, una construcción de una línea de una línea dentro del sistema educativo específicamente orientada a los sectores populares, fuertemente vinculada a la educación técnica, a la educación para el trabajo, ¿tá? Pero con un componente político también muy fuerte, y que no disputó el resto de la estructura del sistema, ¿no? O sea, el sistema no se modificó, digo, a ver, Claro, no hubo una modificación de la estructura del sistema que se había conformado a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Lo que hubo, y que no es menor, es acompañar, digamos, a ese sistema educativo orientado a clases medias y a las élites con un sistema orientado a los sectores populares, ¿tá? Con una presencia muy fuerte del Estado en el desarrollo de esa oferta, ¿tá? Eso no es menor en términos de ampliación de derechos, no es menor en términos de inclusión de sectores sociales que antes estaban totalmente excluidos, no es menor en términos de repensar la lógica, digamos, sobre todo en relación a la escuela media y a la universidad, o sea, pensar en la universidad obrera, pensar en una institución específica que forme ingenieros, etcétera, etcétera, pero que vengan del propio sector obrero. Bueno, por supuesto que es un cambio fundamental en relación al sistema educativo previo, pero no se modificó la estructura del sistema educativo, ¿tá? En colegios nacionales, y lo que sí se produce también desde el peronismo y después el desarrollismo es una diversificación, o sea, un sistema que se expande y se diversifica, ¿no? Y entonces se impulsa también la educación, en el caso de las distintas modalidades de la escuela secundaria y sus combinaciones, ¿no? No solo la escuela industrial, sino la comercial, también, digo, las distintas modalidades y sus distintas combinaciones, ¿tá? Y el sistema se expande y se diversifica. Expansión que no se podría pensar sin una presencia activa del Estado, que también tuvo que ver con las demandas sociales. Digo, hay un juego ahí entre un Estado que tiene un lugar central, activo, que genera políticas y que genera políticas destinadas a la incorporación de esa población al sistema, y por otro lado, un conjunto de demandas sociales que se venían expresando previamente y educativas que se venían incluso expresando previamente el peronismo, pero que el Estado las toma, las recupera y las expande. Que es el caso del jardín del nivel inicial. Claro. Los procesos de expansión del nivel empiezan ahí. Claro, totalmente. O sea, y que además es un movimiento que uno puede, volviendo a mirar, digamos, el conjunto, lo que uno puede ver, ya después en todo caso al final de la clase lo vamos a ver, es cómo esos procesos de expansión siempre han tenido que ver con momentos de
fuerte participación del Estado, activa participación del Estado, ¿no? Y los momentos de retracción han tenido que ver con, digamos, determinados periodos de facto, periodos en los cuales el Estado se retira o en los cuales el Estado replantea, ¿tá? O sea, uno lo puede ver incluso en términos de cómo van evolucionando la matrícula de los distintos niveles del sistema. Bueno, pasamos al neoliberal. Realmente en la educación, ni hablar del quiebre que implica en lo social, ¿no? Y en lo subjetivo. Pero digo, el quiebre que implica la dictadura en términos de desmontar el sistema educativo que se había conformado desde el siglo XIX y que uno puede reconocer, si uno se pregunta, digamos, por este proceso en relación a la constitución de sujetos, pero sobre todo a los derechos, ¿no? A pensar la educación como derecho y a pensar cómo se expanden determinados derechos, con un proceso donde diferentes sectores que no pudieron ser incorporados al sistema educativo van encontrando formas de incorporarse al sistema educativo a partir de la acción del Estado, ¿tá? Después podemos discutir cómo y por qué y demás, ¿no? Pero digo, donde hay una línea de ampliación de derechos, donde hay una línea de participación activa del Estado en ese proceso, ¿no? Tanto en un periodo como en el otro. Que la dictadura quiebra, ¿tá? Que la dictadura quiebra porque básicamente deja de pensar la educación como derecho y pasa a pensar la educación como bien y servicio que se juega en el mercado, ¿tá? Pero además porque deja de pensar porque toma, digamos, de la tradición más ritualizada, más autoritaria, más que se había constituido desde los orígenes del sistema, los determinados rasgos y determinadas prácticas y por supuesto los profundizan, ¿no? Entonces, la educación se empieza a pensar y ahí hay un punto cuando nosotros decimos, bueno, la dictadura fue el inicio del neoliberalismo, lo decimos no solo porque en términos de la política económica de la dictadura, el programa, digamos, de Martínez de Oz es un programa neoliberal, ¿no? De apertura al mercado internacional, de desindustrialización, de liberalización, digamos, de la economía, de ausencia de la intervención del Estado, porque acá, digo, la idea de desindustrialización sustitutiva tenía que ver, digamos, con el keynesianismo y con la idea de un Estado que interviene en la economía, ¿no? Que interviene fuertemente en la economía, tendiendo al pleno empleo, tendiendo a la incorporación de distintos sectores sociales, no solo al sistema educativo, sino al sistema económico a través del trabajo, etcétera, etcétera, ¿tá? Que se rompe a partir de la política económica del 76. Entonces, por un lado eso, ¿no? O sea, claramente es la emergencia del neoliberalismo en términos de política económica, pero también es la emergencia del neoliberalismo en términos de política educativa, no porque la dictadura haya privatizado un sistema educativo, sino porque empezó a pensarse la educación en clave de mercado, ¿tá? Y donde, además de impulsar un proceso que se había iniciado previamente, digamos, de impulso de la educación privada, ¿no? Desde la década del 50 y los 60, etcétera, etcétera, pero además del impulso a la educación privada por parte del Estado y del corrimiento, digamos, de la responsabilidad sobre la educación pública, la idea de pensar que la educación es un problema que se resuelve en términos individuales, que es una responsabilidad casi exclusiva de las familias, en primer lugar, y no del propio Estado, y que el Estado tiene un rol subsidiario de ir a donde no va el mercado, ¿verdad? Eso se empieza a plantear fuertemente en términos de política educativa, en términos de conservación, en la dictadura, acompañando eso de la cantidad de la supresión de todo derecho y de lo que significó la dictadura, digamos, que no hace falta que lo diga, no hace falta que lo diga. Era perfecto el plan Córdoba. Y lo que significó, digamos, la escuela como mecanismo de control, ¿no?
explícitamente planteado por la dictadura, ¿no? Precoz de Si ustedes subversivos. si ustedes buscan en internet van a encontrar un texto que se llama, que a lo mejor lo conocen, que se llama Subversión en el ámbito educativo, conozcamos a nuestro enemigo, que es un material que el Ministerio de Educación repartía a los supervisores. Sí, Y los sí, supervisores, a los directores, claro, bueno, nosotros, bueno, vos sos más chico que yo, Juan, pero yo he vivido esa época en donde había claras, ¿cómo les diría?, indicios de cómo detectar a un subversivo. En algunos momentos, si no fuera tan terrible, produce hasta risas, digamos, Sí. la caricatura Sí. que presenta de las organizaciones subversivas, de cómo actúan en la educación, desde el nivel inicial hasta la universidad. Lo hicieron en Tucumán y después los mismos militares se dieron cuenta que estaban, a ver, entre comillas, vivando giles. Entonces lo sacaron de circulación. Lo sacaron de circulación para poder detectarlos con mayor eficacia. Eso es Bueno, sí, lo van a encontrar en internet. entonces decimos, volviendo a estos rasgos, o sea, acá tenemos como tres momentos, decimos el momento de la dictadura, el momento del alfonsinismo, el momento del menemismo. Cuando hablamos de la recuperación de la democracia, bueno, ya cuando hablemos de educación lo hago una breve síntesis. Pero sí decimos, bueno, el Estado como garante de las reglas de juego macroeconómicas, la intención de lograr un equilibrio macroeconómico, la cuestión de la estabilidad, etcétera, 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 de la lucha contra la inflación y demás. La competencia y una nueva diferenciación muy fuerte entre Estado y sociedad civil, ¿no? Un modelo de acumulación orientado al mercado externo, y un proceso político de mediación política que se inicia con un formato bipartidista y que luego va pasando a un proceso de pérdida de sentido de lo político, ¿no? De lo que algunos autores llaman como ciudadanía de baja intensidad, ¿no? Es decir, donde la participación política se reduce exclusivamente casi al momento electoral, ¿no? Pero que niega derechos a sectores que quedan excluidos de esos derechos y a sectores cada vez más crecientes, digamos, que quedan excluidos de esos derechos, ¿no? Y donde la participación política se reduce exclusivamente al ejercicio del voto, ¿tá? Y donde además el componente de ciudadanía, ¿no? Digo, cuando nosotros pensamos en el Estado, aunque hagamos cualquier lectura, digamos, y aunque hagamos muchas críticas que sin duda tenemos que hacer al lugar del Estado, uno piensa en el Estado como garante del bien común, ¿no? Después discutimos si sí, si no, qué tanto, pero digo, el Estado se presenta y se representa como garante del bien común, ¿tá? Por encima de los intereses particulares, sectoriales, de clases, de grupos, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, lo que uno puede ver en estas formas de mediación política es que el Estado paulatinamente se corre, digamos, de ese lugar de garante del bien común, ¿tá? Donde incluso el ciudadano empieza a ser interpelado más como consumidor que como ciudadano, o sea, empieza a ser interpelado desde el mercado por el propio Estado, ¿no? Donde la idea de derechos también se va diluyendo, por eso digo, si acá lo que uno veía es una sucesiva ampliación de derechos, lo que uno ve desde la dictadura y durante
y durante los 90, es una retracción, digamos, de esos derechos, ¿no? Se pueden incorporar algunos derechos como los derechos del consumidor, los derechos, digamos, que se incluyen formalmente en la Constitución y demás, como además de los derechos civiles, los sociales, los políticos, la nueva generación de derechos como los derechos del consumo, pero lo que uno se pregunta es quiénes quedan dentro y quiénes quedan fuera de esos derechos en términos prácticos, ¿no? Quiénes pueden ejercerlo y quiénes no, y cómo, y a través de qué mecanismos se hacen formas de exclusión, ¿no? Pero lo que uno puede pensar es en términos del rol del Estado y en términos de la definición de políticas, hacia dónde se orientan esas políticas para favorecer la inclusión de las mayorías, ¿tá? Siempre con la prevención de que va a haber exclusiones y siempre con la prevención de que esas exclusiones requieren, bueno, disputas, luchas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digo, hasta dónde la política se orienta a la inclusión o a la exclusión y hasta dónde la política amplía derechos o no, ¿no? Más allá de todas las críticas que podamos hacerle, ¿no? Siempre vamos a estar en ese juego donde, digamos, decimos, bueno, a ver, el Estado garante del bien común es una ficción. Sí, el Estado garante del bien común es una ficción, es verdad, pero también es verdad que ese Estado garante, que esa ficción es muy productiva, que esa ficción generó, digamos, a lo largo del proceso histórico, generó ampliación de derechos, posibilidades de inclusión, digamos, ¿tá? Entonces, esa ficción fue muy productiva socialmente, fue muy productiva políticamente, ¿tá? Y ¿qué pasa si esa ficción desaparece, ¿no? ¿Qué pasa? Que fue un planteo muy fuerte, incluso en términos teóricos, a fines de los 90, digamos, cuando en el 2001 la crisis de este modelo neoliberal se hizo evidente y uno encuentra textos muy interesantes, como un texto de Lercovic que se llama Pensar sin Estado, donde en realidad lo que se veía era que el Estado, ¿dónde estaba? Digamos, que había un proceso de crisis, de desintegración, digamos, del Estado que costaba encontrarlo al Estado, más allá de la función regulatoria, normativa y represiva del Estado, que esa sí estaba presente, pero digo, en términos de las otras funciones del Estado, ¿dónde estaba el Estado? Digo, en ese momento, algunos planteaban, bueno, o sea, el Estado tiene que gestionar, o sea, la función del Estado es la gestión de los excluidos. La función del Estado, digo, la gestión del Estado deja de ser pensada como el bien común, pensada como la garantía de derechos para todos, ¿tá? Y pasa a ser pensada como, bueno, los que no pueden, los que quedan afuera del mercado, serán objeto de la acción del Estado. Exactamente, ¿no? Entonces, pensar, y que eso se nos ha hecho muy... claro, digo, y en ese momento se nos hacía carne muy fuertemente, ¿no? O sea, la idea de, bueno, a ver, ¿para quién la salud pública? No para mí que tengo obra social, ¿para quién el hospital público? ¿Para quién la escuela pública? ¿Para quién está? O sea, para los que no pueden acceder a otra cosa. A otra cosa, ¿tá? Y entonces digo, la idea de que el Estado ya no gestionando, pensando en términos del bien común, pensando en términos más universales del conjunto, sino reducido a estrategias de contención, que también son limitadas. Políticas. Bueno, entonces, modelo cultural, individualismo competitivo. Pluralismo. Identidad colectiva, el consumidor, el usuario, se incorporan, digamos, como figura, una fuerte fragmentación, una reestructuración de lo global, lo nacional y lo local. Digo, este proceso de globalización genera una crisis en ese momento para los estados nacionales, en la medida en que el Estado nacional se ve, digamos, fuertemente tensionado por la esfera global y por las demandas locales, ¿no? O sea, y donde
pensar en términos de identidades colectivas planteadas a nivel nacional se hace muy difícil, ¿no? Donde los sujetos construyen identidad sobre otros. Digo, esto por ejemplo se trabajó mucho en la gente que trabaja cultura juvenil y demás. ¿Cuáles son las características, digamos, con las cuales los jóvenes construyen su identidad? Mucho más en referencia al mercado, a la incorporación o no al consumo de determinados productos, a la incorporación a determinadas formas de consumo, incluso no nacionales, sino globales, ¿tá? Y donde la referencia a la nación, digamos, se pierde, ¿tá? Bueno, en relación a la educación, un proceso de segmentación y exclusión transferencia entre barra descentralización, después vamos a ver qué tanto, y autonomía, después vamos a ver un minuto sobre esto, ¿no? O sea, a ver, ¿qué implicó, digamos, en términos de política educativa, la década del 90? Bueno, digo tres palabras y vamos. Digo, segmentación. A ver, habíamos dicho que la característica del sistema previamente había sido la expansión, la diversificación, lo que uno puede ver, digamos, a partir de la dictadura fuertemente, y que se empieza a reconocer, digamos, con la vuelta de la democracia, es la idea de un sistema educativo segmentado. Cuando hablamos de idea de un sistema educativo segmentado, hablamos de la idea de circuitos de calidad diferenciada para distintos sectores sociales, ¿tá? Y formas de segmentación del sistema en términos de el acceso de los sujetos a una educación de calidad, ¿no? En ese momento, todos habrán visto alguna vez algunos de los textos de Cecilia Brajlowski, que es la que empezó a trabajar estos temas, donde lo que ella planteaba era cómo definía la democracia, porque en el horizonte estaba esto, la idea de democratizar la educación, la sociedad y democratizar la educación. La idea de la democracia era el fin del monopolio de la educación de calidad en manos de los sectores privilegiados, ¿no? Entonces, ella decía, un sistema es más democrático no cuando es más homogéneo, necesariamente. Es más democrático cuando la educación de calidad deja de ser monopolio de las élites, deja de ser monopolio de los sectores privilegiados, ¿verdad? Y se incorporan, digamos, ella incorpora en ese momento la idea, en ese momento hablaba en ese texto, la diferenciación educativa en Argentina, de la discriminación educativa en Argentina, ella decía de ecualizadores, decía, bueno, el Estado tiene que ecualizar las diferencias, el Estado tiene que generar ofertas específicas para los sectores que quedan excluidos, para darle más educación, mejor educación, de mejor calidad a esos sectores y poder compensar. En ese momento no se hablaba de compensación, se hablaba de ecualizar esas diferencias, ¿está? Ese proceso está presente a lo largo de toda la década y se profundiza a lo largo de la década del 90, ¿está? Y en todo caso, y se profundiza fuertemente con la transferencia, ¿está? Yo siempre digo que la transferencia fue la principal condición de posibilidad de la ley federal, ¿no? O sea, si no se hubiera producido la transferencia, no porque uno pensara que el sistema educativo nacional en ese momento, separado de los sistemas educativos provinciales y demás, estaba bárbaro, no estaba bárbaro, había millones de cuestiones, digamos, críticas dentro del sistema. Pero la transferencia fue generó las condiciones para que después se sancionara una ley. ¿En qué sentido? En el sentido de que casi que era necesaria la ley a partir de un sistema, digamos, fragmentado, y voy a usar la fragmentación en términos políticos, no en términos, digamos, específicamente educativos, fragmentado en las distintas provincias, donde la transferencia le permitió al Estado recuperar un rol de regulación del sistema, generar a través de la ley una idea de un sistema unificado, donde
sistema estaba totalmente fragmentado, y por otro lado proponer una reforma que modificara la estructura del sistema, bueno, reforma sobre la cual no voy a decir mucho porque ya ustedes la siguieron, la conocen, la siguieron paso a paso. ¿Ya? Lo mismo el tema de la autonomía, o sea, la autonomía como consigna, por un lado, específica de las políticas educativas, autonomía de las jurisdicciones, autonomía de las instituciones, ¿no? La idea de la panacea de la autonomía, ¿no? En un proceso donde el Estado se estaba corriendo de su función de prestación del servicio, de garante de derechos, y pasaba a un rol de regulación, control y evaluación exclusivamente, ¿tá? Y donde entonces la autonomía era nada más que poner un punto más al proceso de fragmentación del sistema, ¿no? Donde los que tenían mejores posibilidades, mejores capacidades, mejores condiciones, tenían mejores oportunidades que los otros. ¿Estamos? Bueno, entonces, post-neoliberal, neo-keynesiano, ¿está? Digo, si nosotros hacemos una... Y la situación hoy, ¿no? Así, esquemáticamente, después podríamos quedarnos 3 horas discutiendo, pero esquemáticamente cuando uno repasa, digamos, las características, los principales rasgos de la relación Estado-sociedad en los 90, en el modelo neoliberal, aparecen cuestiones que hoy vuelven a aparecer, ¿está? La idea del Estado garante de las reglas del juego del mercado, digamos, la idea de un Estado que garantiza ciertas reglas de juego y que ese es su rol, ¿tá? Y que no interviene, ¿no? Ya venimos del veto a una ley. La idea del Estado dejando de intervenir en la economía, la idea del Estado que no tiene ninguna, digamos, ninguna injerencia, que deja el mercado en su propio juego y que en todo caso garantiza ciertas reglas de juego, la idea de equilibrios macroeconómicos, con la diferencia de que el escenario internacional no es el mismo, ¿no? O sea, con la diferencia de que si uno mira el escenario internacional, el modelo neoliberal y los efectos del modelo neoliberal a nivel global, y en los países centrales son desastrosos, ¿no? Pero digo, la idea de la competencia, la idea de fuerte diferenciación entre Estado y sociedad civil, la idea de un modelo económico orientado al mercado externo, digo, hay varios de estos elementos que vuelven a aparecer, ¿no? Está bien, vuelven a aparecer para disputarlos, para discutirlos, no sabemos hasta dónde y hasta cuándo, pero vuelven a aparecer y nos vuelven a sonar muy fuerte, ¿no? Volviendo al periodo anterior, digo, el diagnóstico de fines de los 90 es un diagnóstico de un sistema educativo segmentado y se agrega la idea de fragmentación, ¿no? Y sobre esto quiero hacer una nota al pie, que en el momento que se empieza a trabajar la idea de segmentación, se está pensando en un horizonte de democratización de la sociedad, y ese es el horizonte no solo de la política educativa, con sus problemas, digamos, pero en la etapa de recuperación democrática, en la primera etapa del Alfonsín, sino también es el horizonte de la investigación educativa, del desarrollo, digamos, teórico sobre la educación, ¿no? O sea, investigar sobre el sistema educativo segmentado tenía que ver con pensar en estrategias para garantizar la democratización que se postulaba, ¿no? Y había bastante coherencia, digamos, entre el planteo del discurso político y el discurso educativo oficial, digamos, como discurso del Estado, y lo que la investigación educativa estaba mirando a través del concepto de segmentación. En los 90 esos temas desaparecen de la agenda de investigación, también desaparecen de la agenda política, ¿no? Se empieza a investigar otras cosas, se empieza a investigar la autonomía, la gestión, la forma, digamos, se empiezan, si uno revisa la literatura de investigación educativa en ese periodo, lo que encuentra es que el problema de la desigualdad, el problema de la segmentación, ese problema que se había planteado fuertemente
y que había iniciado una línea de trabajo en los 80, en los 90 desaparece en la agenda. Vuelve a aparecer, digamos, a partir del 2000, vuelve a aparecer a través de un equipo que coordina Guillermina Tiramonti, donde empiezan a trabajar sobre la idea de fragmentación. ¿Tá? No voy a detenerme mucho porque no tengo tiempo, pero básicamente la idea es, o el planteo que hace Tiramonti en ese momento es, la segmentación ya no explica la diferenciación, las desigualdades educativas en el sistema educativo argentino. La segmentación no alcanza, ni siquiera no alcanza, no explica por qué, dice Tiramonti, porque en realidad estamos ante procesos de desinstitucionalización, estamos ante procesos de conformación más que de sistemas de conglomerados institucionales. Digo, en lugar de pensar en términos de un sistema educativo, pensar en términos de un conglomerado de instituciones más o menos reguladas por el Estado, pero donde el Estado deja de ser el eje que puede definir los segmentos, ¿no? Lo que ella dice es, hay segmentos cuando hay una idea, cuando hay un eje que permite comparar, ¿no?, las instituciones educativas y que permite decir, esto tiene mejor calidad que esto está más posicionado en distintos lugares dentro del segmento. ¿Sabes por qué es importante se está diciendo en términos de la supervisión? Sí. Porque es el momento en donde se justifica teóricamente la necesidad, esto que Guillermina va a llamar un proceso de privatización de la responsabilidad, el momento en que se justifica la emergencia de los PEI. Me parece que hay dos cosas. Digamos, el Estado no alcanza, más allá de que hubo experiencias de financiación de la demanda. Sí, San Luis, por ejemplo, no logró, digamos, ese era el modelo que se estaba planteando, ese era el modelo que se estaba planteando fuertemente, ¿no? Pero, digo, había una fuerza histórica de la escuela pública, del lugar del Estado en relación a la escuela pública, que impidió, a diferencia de otros, por ejemplo, lo que pasó en salud, lo que pasó en otros campos donde sí se pudo privatizar o financiar demanda y no oferta, ¿tá? En el caso de la educación no pudo cuajar ese modelo. Pero sí se empezó a instalar la cuestión de que la autonomía resolvía, digamos, a ver, la presencia de la idea de autonomía como central en la política educativa, al punto de que cada institución tenía que pensar su propio proyecto despegado del sistema, casi, o sea, donde incluso en el caso de Córdoba fue, digo, yo lo padecí. Fue muy, no, pero en el caso de Córdoba fue muy fuerte, porque fue incluso la idea de que, y en el caso del nivel medio, digamos, que las escuelas tenían que buscar a qué demandas de la comunidad responder en términos del mercado, o sea, analizando dónde había, cuáles eran las demandas laborales, fundamentalmente, porque las demandas se redujeron solo a los términos de mercado, ¿tá? Para definir su oferta, para definir en forma autónoma su oferta, autónoma que tampoco fue tal, ¿no? Autonomía que tampoco fue tal. Nivel inicial computación. Sí, para esta pregunta. El tema es que el 149 apuntaba eso cuando sale el tema en el año 93, que empieza la transferencia de la Escuela Nacional a Córdoba, empieza de allí, hacían la demanda, y eran las especializaciones, tenían que salir de acuerdo al mercado, a la demanda. Claro, exactamente. Y se arrasa con las escuelas técnicas. Exactamente. ¿Y dónde? Digo, a ver, ¿por qué me parece importante lo de pensar la fragmentación o repensarla hoy? Primero, digamos, porque se incorpora un elemento que sí es fundamental. Digo, es interesante el planteo que hace Tiramonti, en el sentido de lo que ella dice es, bueno, lo que tenemos no es un segmento en términos de diferenciación de calidad de la oferta, sino que son fragmentos donde, digamos, un conjunto de escuelas se podrían ubicar en estos fragmentos por sus características, por la población a la que atienden, por cómo se definen sus fines, por cómo piensan, digamos, cuáles son las funciones de la escuela, etcétera, etcétera, ¿tá? Con fuerte diferenciación con los otros, pero donde no hay un eje común.
¿Está? Donde no hay un eje común. Y donde, llevado al sistema, se deja de pensar en términos del sistema y se pasa a pensar en términos de esto, conglomerado institucional que responde a la lógica más del mercado, a la lógica de ofertas, demandas, diferenciación de mi oferta en función del público, ¿no? Diferenciación y competencia con el otro, porque tengo que competir con la institución de enfrente, porque tengo un público que conquista. Y por supuesto, entonces, ¿por qué digo que es importante analizar esto? Si uno analiza, volviendo a la relación entre la investigación y lo que dice, digamos, la investigación educativa y la política educativa, si uno analiza los diagnósticos iniciales del kirchnerismo, esos diagnósticos ponen en primer lugar la idea de un sistema fragmentario. ¿Tá? Ahora, desde la perspectiva de estos trabajos de Tremonti, la idea de fragmentación era muy potente para explicar procesos de diferenciación de calidad muy fuertes que se habían producido en los 90 y efectivamente donde en muchos casos la idea de segmento no terminaba de explicar esos procesos, ¿tá? Pero en términos políticos no generaba alternativas, digamos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que si uno parte de la idea de pensar en un sistema que no es más sistema educativo, sino conglomerado institucional, y que no hay más Estado como eje, sino que más bien es mercado, digamos, digamos, que no hay un eje, y que por lo tanto no hay cómo reconfigurar un sistema, y bueno, políticamente nos desarmamos, no tenemos mucho para hacer, ¿se entiende? Lo que quiero decir, digo, la idea de ecualizar, la idea de compensar, con todas las críticas que le podamos hacer, la idea de que el Estado intervenga de algún modo en digamos, promover, digamos, la igualdad y evitar la desigualdad. Claro, la idea de recentralizarse es ¿está? Bueno, en aquel momento, en algún trabajito que yo escribí, yo decía eso, decía, bueno, dependerá de cómo se ubique este diagnóstico y cómo se defina fragmentación, ¿no? En términos políticos, ¿no? Si vamos a repensar el lugar del Estado y el lugar del sistema o no. Bueno, a ver, ¿qué es lo que sí me parece que se produjo durante esa década? Que a partir de ese concepto de ese diagnóstico del sistema educativo fragmentado, ¿no? Se empezó a pensar en un Estado que recuperara su centralidad, ¿no? Se planteó, yo vuelvo a decir algo, así como la transferencia dio la condición de posibilidad para la ley federal, la ley de financiamiento educativo, para mi gusto, dio las condiciones de posibilidad para la ley de educación nacional. O sea, si no hubiera existido la ley de financiamiento educativo reposicionando al Estado Nacional como responsable de garantizar el derecho y por lo tanto de financiar, en parte, porque digo, no es que hubo una recentralización y desaparecieron, no, el sistema sigue siendo un sistema descentralizado en términos de las jurisdicciones provinciales, pero el Estado Nacional, a partir de la ley de financiamiento, recupera una función ya no solo de regulación y de evaluación y de control, sino de sostener, digamos, financieramente, económicamente, el 40% del presupuesto educativo nacional, ¿tá? De poner, digamos, otra vez el lugar de la prestación, aunque no sea directa, digo, no hay escuelas nacionales, lo único que quedan nacionales son las universidades, pero digo, no hay escuelas nacionales, pero sí el Estado recupera a partir, pero por eso digo, a partir de la ley de financiamiento, el Estado vuelve a ocupar un lugar que permite una ley de educación nacional, ¿tá? Porque si no, la ley de educación nacional hubiera quedado como una cáscara vacía, digamos, que se hubiera cambiado, como en algún momento algunos criticaban, decían, bueno, a ver, le sacaron federal, le pusieron nacional porque esto es un cambio semántico. Resulta que no era un cambio semántico. Digo, el Estado recuperó un lugar que había perdido, ¿tá? Y a partir de ahí se producen un conjunto de leyes, ¿no?, que terminan con la ley de educación nacional, ¿no? Hay un texto,
que hace un análisis, digamos, de Silvia Serén González, que hace un análisis de esas leyes, donde ella dice, en realidad lo que hizo el kirchnerismo fue ir dando respuesta a determinadas demandas con determinadas leyes puntuales, la ley de financiamiento, la ley de educación sexual integral, la ley de educación técnica, para sectores que habían quedado totalmente desplazados por la reforma de los 90 o para, digamos, respondiendo a demandas específicas de distintos sectores, y como finalización de ese proceso, de ese conjunto de leyes, termina con una nueva ley de educación nacional que, para mi gusto, digamos, reposiciona al Estado, pone en otro lugar al Estado, ¿no? Define de otro modo, ¿no? Plantea el tema de la educación como derecho social, el tema, digamos, replantea el lugar del Estado en relación a la educación, y vuelve a la estructura histórica del sistema, ¿no? O sea, sale del formato de los 90, porque también hay un punto donde esta fragmentación había sido profundizada mucho más por las formas fragmentadas de implementación de la ley federal en todo el país. Entonces, lo que uno encuentra, lo que uno vuelve a pensar es en recuperar un rol del Estado en la definición de las políticas educativas, que es un lugar central, y plantear como un eje fundamental la idea de educación como derecho, digamos, la idea de volver a pensar en términos de la educación como derecho y pensar políticas de inclusión. Entonces digo, la situación actual es una situación en la cual estamos regulados por esa ley, ¿no? Por determinar, digamos, donde determinadas políticas han tenido un efecto, me parece fundamental en el sistema educativo argentino, ¿tá? Donde efectivamente la idea de educación como derecho está presente fuertemente, ¿no? Digamos, en ese sentido como que se recupera una línea histórica, y donde la idea de la inclusión, más allá de las discusiones que podemos tener respecto de cómo, a través de qué programa, qué características tuvo, pero fue un concepto estelar, para decir de algún modo, como fue el de autonomía, el de descentralización en los 90, pero con un cambio fundamental, digamos, en el rol del Estado. Ahora bien, la situación de estos últimos tiempos nos ponen en esa tensión, digo, donde uno puede reconocer en este listadito de rasgos buena parte de los que hoy están presentes en el discurso escaso todavía, digamos, educativo oficial, ¿tá? Pero donde también, digamos, las características de las políticas de la última década están presentes en el sistema. Y en ese sentido me parece que, y para ir cerrando, para cerrar, digamos, me parece que es interesante el tema de este juego de macro y micropolítica. O sea, a ver, a nosotros nos han acostumbrado a pensar en términos de políticas, de macropolíticas que bajan. Nos han acostumbrado a pensar en términos de macro y micropolíticas como dos esferas separadas, o cuando mucho, digamos, relacionadas así, unidireccionalmente, ¿tá? Y lo que uno encuentra cuando analiza un poco las políticas educativas son procesos de relación entre macro y micropolíticas permanentemente, ¿tá? ¿Qué quiero decir con esto? Que a ver, por ejemplo, en el ámbito legislativo, ¿no? Cuando uno analiza la sanción de una ley, uno encuentra micropolíticas parlamentarias, micropolíticas, ¿no? Que, digo, ¿qué pasó ayer con quienes votaron, quienes no votaron, quienes estuvieron ausentes, quienes están? Donde hay micropolíticas, hay acuerdos, negociaciones, digamos, más o menos explícitas, más o menos espurias, no estamos discutiendo valorativamente eso. Lo que estamos diciendo es, hay espacios micropolíticos, ¿no? De negociación, de distintos intereses, de actores que participan con distintos intereses en el proceso. El efecto de eso es macropolítico, ¿no? O sea, como resultado de esas micropolíticas se produce una ley que digamos, que va a regular el conjunto.
A su vez esa ley, digo, si lo pensamos en términos de las leyes educativas, vuelven a abrirse en un escenario provincial, en el caso de la Argentina, nuevos espacios micropolíticos, nuevos espacios macro y micro, pero nuevos espacios donde distintos sectores tienen que volver a renegociar, repensar cómo, que va a tener nuevamente efectos macro, que después van a llegar a la esfera de los ministerios y van a producirse nuevos espacios micropolíticos, de relectura, traducción, de eso que la ley dice, de producción de discursos, de documentos, que van a llegar a las instituciones, que van a tener nuevas formas micropolíticas de procesar eso. ¿Se entiende? Entonces estoy diciendo, lo que uno puede ver son relaciones permanentes entre macro y micropolítica. Y el lugar de la gestión, ya sea de supervisión o de dirección, en esas relaciones, es central. Es central porque es clave. Entonces, digo, me parece que es muy importante pensar en términos de, no de lo macro por allá, ¿entendés? Ni siquiera de lo macro como el escenario en el que estamos, porque lo que generalmente sucede en la definición de las políticas es que, bueno, cada uno de estos momentos generaron determinado horizonte, determinado escenario, y parece que ese horizonte es indiscutible. O sea, y bueno, que a quién se le iba a ocurrir en el horizonte de la industrialización sustitutiva plantear otra cosa. No, sí, hubo gente que se le ocurría plantear otra cosa, o a quién se le iba a ocurrir en el momento del Estado. Digo, entonces me parece que en ese juego entre macro y micropolítica, una opción es pensar que siempre las políticas bajan, una opción es pensar que las macropolíticas definen un escenario y que en ese escenario nos tenemos que acomodar. Hay mucho de eso, pero también hay posibilidad de resistir y también hay posibilidad de plantear en términos micro, incluso de cambiar el escenario, incluso a veces de torcer la macropolítica, en algunos aspectos. Y en eso también es clave el lugar de la gestión. Entonces digo, me parece que hay que aprender ahí a poner otra cabeza, ¿no? A pensar de otro modo la relación entre macro y micropolítica, y a pensar que esta perspectiva histórica no es para que seamos más ilustrados y hagamos un marco contextual en el concurso, o que hagamos cuando hacíamos el PEI, una explicación del contexto en el cual se inscribe la institución, sino para que pensemos los problemas a partir de esta perspectiva, de este juego entre macro y micropolítica, ¿se entiende? O sea, que cuando pensamos en las decisiones que se toman, se está jugando esto, ¿no? Yo siempre digo una cosa, cuando pensamos que en una escuela donde hay 2 turnos y nos dicen, no, lo que pasa es que los chicos de la mañana son bárbaros, y los chicos de la tarde, en cambio, por no sé qué cosa mágica, son los que la familia son los peores, ¿tá? Y nadie se pregunta, esa decisión, ¿quién la toma? ¿Eso producto de qué? ¿Eso favorece o no favorece procesos de desigualdad que ya están en el sistema? Y que está claro que no son responsabilidad de una escuela, porque son procesos macro, pero que podemos profundizarlo o no con una decisión tan simple como decir, che, ¿cómo hacemos para romper esto? ¿Cómo hacemos para romper esto? Más allá de la resistencia que vamos a tener del profe que te dice, no quiero que rompamos esto, porque yo prefiero trabajar con una población homogénea y prefiero seguir en el turno mañana, o prefiero... Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la denominación que, digamos, los cargos nuestros de directores fue mutando a través del tiempo de director a gestor en esta cuestión empresarial? ¿Cuál sería la denominación que nos cabría, digamos, al supervisor, esta diferenciación entre inspector, supervisor técnico? En términos legales es inspección. En términos del estatuto, el cargo es inspección. Por eso digo, la supervisión es ¿cómo sería? Una especie de neologismo dentro de la jerga del pero no se ha sistema. modificado a través del tiempo, porque esto es inspección. Pero alude esto de no sé. Miren, a ver, yo lo que diría, haría también eso hay que mirarlo históricamente, Fíjense, desde la 1420 para acá, siempre se hablaba de inspección desde 2 perspectivas, siempre en el juego de la técnica y la pedagógica, digamos. El lugar
de la inspección técnica, administrativa, etcétera, etcétera, y lugar de la pedagogía. Eso estuvo presente, digamos, casi uno diría a lo largo de la historia, siempre en la definición del rol del supervisor. ¿Tá? Ahora bien, y eso está presente en la práctica cotidiana del rol del supervisor, claramente, ¿no? Lo que sí es cierto que hay momentos en que predomina una u otra, ¿no? Lo que sí es cierto que hay escenarios en los que se pone el foco en una o en otra. Si uno mira informes de inspectores de, qué sé yo te diría, Ernesto Nelson, 1915, un inspector, eran pedagogos, o sea, eran pedagogos no en el sentido que tuvieran la formación de pedagogos, en muchos casos no la tenían para nada, pero eran, digamos, había una producción intelectual sobre la escuela, una reflexión y una producción intelectual en términos pedagógicos sobre la escuela, que estaban presentes en eso que ellos, el informe Nelson es un informe elevado al ministro de Educación después de haberse recorrido el país mirando la escuela secundaria, ¿no? Y él hace un informe y en ese informe desarrolla un tratado de pedagogía, digamos, a ver, desarrolla un tratado de pedagogía diciendo, esto es lo que habría que reformar, esto es lo que en esto el sistema no funciona, en esto la escuela secundaria no está cumpliendo. Y si ustedes lo leen, se van a encontrar con un diagnóstico que vale para hoy, ¿ah? En 1915. ¿Ah? Ahora, digo, ¿qué fue lo que hizo que ese perfil, digamos, tampoco creo que todos los inspectores de sido Nelson, ¿no? Pero sí había un perfil mucho más fuerte de lo pedagógico respecto de lo administrativo, lo técnico, ¿está? ¿No sería, disculpe, en realidad el lugar y la función que le daba el Estado? No, en realidad, en parte sí y en parte no, porque si vos, digamos, uno se pregunta por Nelson, lo que sucedió con el informe de Nelson es que durmió en un cajón, nunca su reforma se implementó, quiere decir que el Estado tampoco, además, él hacía una propuesta con un fuerte componente democrático, era un digüiniano, tenía una impronta de Dewey en su formación, una escuela novista, donde en un gobierno conservador que no le dio demasiada cabida. Entonces no siempre tiene que ver con, por supuesto, claro que hay un marco, claro que hay una regulación sobre el trabajo de cada uno, como lo hay en relación a los docentes, como lo hay en relación a otras esferas, seguramente que se priorizan unas u otras cosas, ¿no? Pero lo que digo es, en ese juego que está permanente, nos llamemos como nos llamemos, inspectores, supervisores y demás, tan permanente esa tensión, y esa tensión es constitutiva del rol. O sea, no podemos zafar de una o de la otra. Es constitutiva del rol de la gestión en el mejor sentido, porque también la gestión, si la ponemos en el contexto empresarial y demás, tiene un sentido, pero no es el único sentido posible, ¿no? Todo lo que estamos en un espacio de gestión, lo digo como secretario académico de una facultad, estamos en ese juego permanente, digamos, de asesoramiento, acompañamiento, mirada de lo pedagógico, mirada de lo académico, pero por otro lado también de cuestiones administrativas, normativas y ¿está? Bueno, me parece que el cómo manejar ese juego, más allá de la impronta que pueda dar la política educativa, también tiene mucho que ver con dónde pone uno la ficha, ¿está? Y tiene que ver con reconocer en ese rol un lugar de experticia, no en el sentido técnico de la palabra, no, pero de un conocimiento que supone una característica particular que puede implicar, digamos, un aporte en el mejor sentido, ¿no? Me parece que hay que recuperar eso, que hay que tratar de recuperar eso, con todas las presiones en las que uno se encuentra. Bueno, gente. Gracias, Pablo.